gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España y de la Constitución. Yo prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos, por ejemplo, que ya lo hizo en otra ocasión. Y no sé si con mejores... Bueno, ocasión no, voto que sí. En aras de la estabilidad. Así fue. En aras de la estabilidad. Pues yo no digo que voten que sí, porque ya es pedir demasiado, pero ¿por qué no puedo pedir que nos libren de esas dependencias y de esas situaciones en las que nos quieren abocar para depender de los independentistas? Y si realmente es por España, pues que lo hagan por España. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, mendigando la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular. No están ahora mismo muy satisfechos en el Partido Socialista, en el gobierno, porque no tienen de momento el apoyo ni de Junts per Catalunya ni de Esquerra Republicana, que dijeron que no a la propuesta de Sánchez de que Iceta fuese presidente del Senado. De momento, esos partidos separatistas catalanes, cuyos líderes, por cierto, están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo por golpistas, no van a apoyar al PSOE. Decimos de momento, han cambiado las cosas y por tanto el Partido Socialista ha propuesto hoy a Meritxell Batet como presidenta del Congreso y a Manuel Cruz como presidente del Senado. Meritxell Batet, recordemos quién es esta señora, hace unas semanas decía que la Constitución se tendría que aplicar en todo el territorio nacional, pero que en Cataluña debía ser más flexible, es decir, del río Ebro hacia abajo, la Constitución sin ningún pero, con todos los artículos, pero que en Cataluña, bueno, que la cosa ahí se puede hablar, se puede ablandar, y que esa es otra cuestión, sin duda un guiño al nacionalismo catalán, como lo era también el de Miquel Iceta. Esta señora, Meritxell Batet, por cierto, recordemos, en el año 2013... ella y otros 12 diputados del PSC en el Parlamento catalán rompían la disciplina de voto con el PSOE para apoyar un referéndum de independencia en Cataluña. Esto no hay que olvidarlo. Meritxell Batet es un guiño aún más evidente que el de Iceta al nacionalismo, al separatismo catalán. El otro candidato, la otra propuesta del Partido Socialista es Manuel Cruz para el Senado. Vamos a ver, ahí estamos viendo a Manuel Cruz. Para el Senado es una figura menos conocida, sin duda, que la de Meritxell Batet, pero no sabemos todavía si esto va a salir adelante. Enseguida vamos a ver la composición de la mesa del Congreso. Pablo Iglesias, por cierto, líder de Podemos, está muy satisfecho por el acuerdo al que han llegado con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, para repartirse esa mesa del Congreso en la que la izquierda pues tendría la mayoría. No sé si podemos ver ya la composición de la mesa. Como hemos dicho, la presidenta de la misma sería Meritxell Batet y luego Podemos tendría 2 lugares, Ciudadanos otros 2 y el PP otros 2. PSOE 3, por lo tanto la mayoría de 3 de PSOE más 2 de Podemos, 5 tendría la mayoría progresista anhelada por Pedro Sánchez. Meritxell Batet, ahí está la presidencia. En la vicepresidencia, la primera la ocuparía Podemos, la segunda, luego vendría Partido Socialista y luego Partido Popular. La primera secretaría, en cambio, sería para el PSOE y luego la segunda, tercera y cuarta se la tendrían que repartir PP y Ciudadanos. 2 serían para Ciudadanos y 1 para el PP, puesto que ya el PP tiene esa cuarta vicepresidencia. Recibimos hoy en la mesa de la redacción abierta a Jesús García Conde, que es el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León. Muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido este último movimiento del gobierno, más allá de la figura de Meritxell Batet, para presidir la mesa del Congreso de los Diputados? Sobre todo el hecho de que José Luis Ábalos, el secretario de organización, esté mendigando a Ciudadanos y a PP la abstención. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en el gobierno? ¿No confían que la investidura de Sánchez vaya a ser fácil? Sí, pero lo que están mendigando es, buenas tardes a todos, la abstención del PP y de Ciudadanos en cuanto a los votos en la investidura, parece ser. De todas maneras, yo creo que no va a hacer falta. El PP y Ciudadanos llevan absteniéndose de hacer política 4 años por lo menos, en el caso del PP algo más,
Y fruto de esa abstención tenemos el hecho de que ha ganado el PSOE, pero vamos, es la abstención de hacer política, de llevar la batalla cultural, de defender las propias ideas, la que ha degenerado en esto. Y en Castilla y León, ahí donde yo estoy, el Partido Popular se abstuvo en las discusiones sobre la ley de diversidad sexual, con lo cual el hecho de abstenerse ya es una costumbre que al PP y a Ciudadanos no les va a parecer mal, por lo menos su inercia no les va a llevar a hacer eso con sufrimiento, sino más o menos con naturalidad. Y también habrá que decir que yo creo que no es necesario y tampoco es tan grave que se abstengan el PP y Ciudadanos, porque es que en el fondo están todos de acuerdo en lo esencial, todos son igual de autonomistas, todos son igual en la ideología de género, todos son igual de europeístas en el sentido de unión europeístas, de disolver la unidad de España en Europa, con lo cual ya se están absteniendo de hacer política. El último paso es abstenerse en la votación. Miquel Iceta, líder del PSC, lógicamente considera fantástica la elección de Meritxell Batet. Hay que decir que estoy encantado, me parece una elección fantástica y una señal muy clara de por dónde ha de transitar el futuro de la política catalana y española, a través de identidades múltiples, compartidas, a través de la convivencia, de reglas democráticas aceptadas por todos, y son dos personas que trabajarán en esa dirección y que están muy bien preparadas para ello. Pablo Iglesias sonríe también con este acuerdo. Mayoría de las fuerzas progresistas o de la izquierda progres no solamente son esas dos, al menos bajo mi punto de vista. Vamos a ver lo que ha dicho el señor Iglesias. Como saben, hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista en lo que se refiere a la configuración de la mesa. Estamos satisfechos con ese acuerdo. Venimos de una etapa de bloqueos con las formaciones políticas de la derecha controlando la mesa del Congreso. Creo que es un acuerdo sensato y que va en la dirección de una colaboración necesaria. Estamos muy contentos y les puedo confirmar que Gloria Elizo será la vicepresidenta primera de esta Cámara. Pues es cierto, a ese acuerdo ha llegado Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Ahora veremos enseguida a Inés Arrimadas, recordando lo que decíamos al principio. Meritxell Batet en el año 2013, junto a otros 12 diputados del PSC, rompieron la disciplina del Partido Socialista Obrero Español para votar sí a un referéndum en Cataluña. ¿Eso qué le parece a Jesús García Conde? Pues vamos a ver ahora cómo, si tan consecuente es Inés Arrimadas. Supongo que siendo Meritxell Batet del mismo partido que es el PSOE, y que está en tantas comunidades autónomas, me imagino que lo que animará Inés Arrimadas es a mantener una postura en toda España. Vamos a ver. Inés Arrimadas ya va a estar en el Congreso de los Diputados, se marcha del Parlamento catalán, pero ella sabe muy bien todo lo que ha ocurrido en la Cámara Autonómica Catalana. Sorpresa, sorpresa. Pedro Sánchez premia a Batet, a una persona que votó a favor del referéndum de separación, a una persona que defiende a uñas y dientes, con uñas y dientes, la inmersión lingüística que excluye al castellano de nuestras aulas, a una persona que dice que ojalá no estuvieran en la cárcel los golpistas y los presos del Procés, o a una señora que dice que no hay que imponer la Constitución. O sea, Sánchez pone de presidenta del Congreso de los Diputados a una señora que dice que, hombre, que si la Constitución no te gusta tampoco te la vamos a imponer. Esto es el sanchismo, esto es lo que nos viene, esto es la degradación del Partido Socialista. No me voy a cansar de decirlo y de repetirlo. Qué gran valor pierde Ciudadanos prescindiendo de Inés Arrimadas en la Cámara Autonómica Catalana y trayéndosela al Congreso de los Diputados. Bueno, entiendo que es una decisión también de ella, que no es una imposición de Albert Rivera ni mucho menos. Ella da ese paso de forma voluntaria, abandona el Parlamento catalán y llega al Congreso de los Diputados. La figura seguramente más brillante de Ciudadanos, los años que ha pasado allí en la Cámara Autonómica, esos discursos dejando a la altura del betún al señor Puigdemont y ahora al señor Torra. Ciudadanos ya no va a tener una figura tan de peso, tan importante para contrarrestar y para enfrentarse al separatismo catalán. Pues sí, la verdad es que cuando oíamos a Inés Arrimadas en el Parlamento catalán hacer bandera y nunca mejor dicho, del españolismo allí, pues da pena que ahora se venga a Madrid a no sabemos hacer qué. Lo que pasa es que con respecto a Ciudadanos,
la pena es general, porque Inés Arrimadas es una cosa, pero tenemos a los de La Rioja votando lo de la ley de mascotas, tenemos a Igea en Castilla-León. Es que Ciudadanos en sí mismo no significa nada, es mi presidente lo llama de una manera muy, ¿no?, la veleta naranja, y en ese caso, en el caso de Inés Arrimadas, la veleta apunta donde tiene que apuntar, pero en el caso de otras muchas ángulos y sitios de España apuntan hacia el otro lado. Es una pena y efectivamente es una gran política. Para mí ha sido la imagen del día, Santiago Abascal entrando en el Congreso de los Diputados con muletas. Esta mañana llegaba el líder de la formación verde, de Vox, junto al resto de los diputados, 24 en total que van a estar en la Cámara Baja en la próxima legislatura, y llegaba Santiago Abascal en muletas. Bueno, él había asegurado que había sufrido una lesión haciendo deporte. No sabemos exactamente qué deporte, pero el caso es que esta ha sido la imagen curiosa. Y la otra, que también la vamos a mostrar posteriormente, es el momento en el que Santiago Abascal se cruzaba, coincidía con Pablo Iglesias en el ascensor, su primer día, coincidiendo en el ascensor con Pablo Iglesias, como decimos, líder de Podemos. Algunas caras conocidas para esta casa en ese ascensor, no solamente la de Santiago Abascal. Pues al fondo a la izquierda, qué curiosidad, por cierto, estaba Pablo Iglesias. Ahí está. Ese es el momento en el que entraba Santiago Abascal con otros diputados nacionales del partido, caso de Manuel Mariscal. Y bueno, pues era pues la anécdota del día, ¿no? Todos los periodistas lo han recogido. Luego Pablo Iglesias se lo preguntaban y él decía que le había precisamente preguntado a Abascal que qué le había pasado por eso de estar en muletas. Lo importante, Jesús, más allá de la anécdota y de la foto que luego también veremos en la escalinata del Congreso de los Diputados, es que Vox entra ya de manera definitiva, oficial, en la próxima legislatura con 24 escaños, con 24 diputados, que según lo que ha prometido el partido Vox y Santiago Abascal, su líder, en los últimos años, no solo en la última campaña electoral, es que vienen a romper la hegemonía cultural progre, a hablar de temas que los grandes partidos están absolutamente de acuerdo, que hay un consenso desde Podemos hasta el Partido Popular, y que eso Vox lo va a romper. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Jesús, los temas más importantes en los que Vox va a dar esa batalla? Vox va a dar la batalla en la unidad de España, en que se respete la unidad de España, en defender la unidad de España, no solo la unidad dentro de España en cuanto a la amenaza separatista, sino a que la unidad de España no se disuelva luego en Europa y que España sea fuerte en Europa frente al multiculturalismo que quiere hacer débiles a las naciones. Y ahí tenemos a los 24 diputados, entre los que está el de Valladolid, Pablo Sáez, y es un honor para Valladolid que uno de los diputados que está ahí ahora mismo en Vox sea de Valladolid y sea quien es, que es Pablo Sáez, que es una persona estupenda y no me cansaré de decirlo. Y eso, por un lado. En segundo término, es todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento amenazada por la memoria histórica, la libertad de pensamiento y de educación amenazada por las leyes de ideología de género, y la defensa de nuestras tradiciones, los toros, la caza y el medio rural que ha estado abandonado por esa arrogancia cosmopaleta que no se entera de nada en estos años y que ahora descubren que el campo está vacío y que a los agricultores hay que ayudarlos. Cosmopaletos, es un término que vengo escuchando en los últimos tiempos, no sabía exactamente qué es lo que era. ¿Usted se atreve a definir el término cosmopaleto? Sí, cosmopaleto es aquella persona que cree que por tener un animal en su domicilio, en un piso de 27 plantas, puede decirle a un señor que vive en un pueblo cómo se trata a los animales en los pueblos, a los jabalíes, a los lobos y a los corzos, que luego resulta que tienen, como a veces pasa, que provocan accidentes cuando no se controla adecuadamente o que sufren otro tipo de consecuencias en los cultivos y en los propios animales. Esos son los cosmopaletos, los que no conocen más que tener un animal en su casa, en su piso, ya digo, 50 metros, una planta de 27 alturas, y que resulta que se someten a leyes como esa de La Rioja, donde les marcan las horas y el ejercicio físico que tienen que hacer los animales. Esa ley, de La Rioja la han aprobado la triada del cosmopaletismo, que es Ciudadanos, PSOE y Podemos. Oye, a cada uno lo suyo, ¿no? Primeras declaraciones de Santiago Abascal
como diputado nacional en el Congreso de los Diputados. Le han preguntado por la anécdota, ¿no?, de ese encuentro casual y repentino con Iglesias en el ascensor, pero sobre todo por la campaña mediática contra Vox y contra esa estigmatización. Esto es lo que ha dicho Abascal. Venimos aquí a representar a todos aquellos que nos han votado, pero también a los que no nos han votado por distintas razones, porque nuestro mensaje ha llegado distorsionado, porque han tenido miedo, porque les han dicho que el voto no era útil, y entendemos ese miedo, entendemos esas reflexiones, sobre todo teniendo en cuenta la estigmatización del mensaje de Vox, teniendo en cuenta que esa estigmatización ha llevado al acoso sistemático de todos nuestros actos públicos, de las mesas de reparto de publicidad, prácticamente durante toda la campaña electoral de las elecciones generales, en casi todos los mítines, y está volviéndonos a ocurrir en muchos de ellos. Hay gente manifestándose fuera, acosándonos, insultándonos, asustando a las personas que acuden a los actos de Vox, y todo esto se está produciendo con la tolerancia de las delegaciones del Gobierno, con la tolerancia de la Junta Electoral, que no nos está permitiendo participar en las elecciones en las mismas circunstancias que a los demás. Jesús, la estigmatización, el tergiversar las propuestas del partido, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las ideas, las patas de la mesa fundamentales de Vox que o no han llegado bien a la ciudadanía o bien han llegado de una manera tergiversada? Pues ha llegado tergiversada todo el asunto de la protección en las casas, en nuestras casas, y en eso son responsables también no solo los periodistas que han, no igual los de este medio u otros, que han reflejado fielmente lo que decíamos nosotros, pero sí otros, pero también han sido corresponsables de eso partidos políticos que están diciendo verdaderas barbaridades irreproducibles aquí sobre lo que eran nuestras propuestas en cuanto a la protección de los ciudadanos en su casa. También hay otros que se han excedido en lo que nosotros hablábamos en cuanto a la protección de las mujeres, tergiversando completamente lo que estábamos diciendo. Y nosotros, se está aprobando en Andalucía que las ayudas que nosotros queremos que lleguen a las mujeres se estaban quedando por el camino. Y también, aunque en menor medida, porque en eso hay más acuerdo y es más fácil, cuando nosotros hemos hablado de inmigración ilegal, ha habido otros que han transformado, tergiversado, retorcido ese mensaje para hacernos decir cosas que no decíamos. Ha llamado muchísimo la atención lo que sucedía ayer en la Cámara Autonómica Valenciana. Los 10 diputados de Vox juraban por Dios y por España, y además lo hacían pasándose una Biblia y un crucifijo. Esto prácticamente era como el aguarrás para el diablo. Hay muchos que esto no les ha parecido bien, lo han interpretado como nacionalcatolicismo, lo han interpretado como algo de otro siglo y han montado el grito en el cielo. Yo ayer, por cierto, en el momento en el que eso sucedía dentro de la Cámara Autonómica Valenciana, estaba viendo La Sexta en la redacción y Ferreras y el resto de periodistas que estaban en la mesa de La Sexta no daban crédito a lo que sucedía en la Cámara Autonómica Valenciana. Vamos a ver a Ana Vega, diputada de Vox en la Comunidad Valenciana, en el momento en el que llegaba su turno para jurar el acta de diputado. Vega, Campos, Ana. No se oye muy bien porque el sonido no era el mejor, pero sí que se aprecia. Juro por Dios y por España. Eso ayer en la Comunidad Valenciana. Hoy ha dicho Iván Espinosa de los Monteros que esto se va a mantener. Vamos a escucharlo. ¿Piensa usted cuándo va a jurar? Nosotros juraremos todos de la misma manera y lo veremos el martes. Tampoco hay ninguna noticia. Juraremos todos de la misma manera. ¿Usted juraría también de esa manera? Pues sí, ¿por qué no? Es que, vamos a ver, hay un periodista de esta cadena, un historiador, que habla muchas veces de una cosa que en 3 minutos se puede resumir perfectamente. El relativismo, esa hegemonía cultural de la izquierda, lo que ha hecho es apartar cualquier señal, referencia a Dios y cualquier de la calle y cuestiones que son religiosas y que tienen que salir a la calle, y manifestaciones como esta de Dios, y que cada uno la tenga en su ámbito privado. Y en cambio ha sacado a la calle lo que antes todo el mundo tenía en su ámbito privado, que eran esas cosas de la intimidad, sobre todo sexual y tal, ¿no? En fin, y han transformado eso. Lo dice Fernando Paz muchas veces, que se ha cambiado en estas últimas décadas. Es decir, lo público ha pasado, lo íntimo
íntimo ha pasado a ser público y lo público, la religión, la manifestación, ha pasado a ser privado. Bueno, pues ya está bien, y parte de la novedad que significa Vox es poner las cosas en su sitio y que lo público sea público y lo privado sea privado. Por cierto, Fernando Paz, historiador, va a estar con nosotros en unos minutos en la redacción abierta de la tarde. Tenemos el honor de que nuestro historiador de cabecera, o uno de ellos, venga a este programa. Jesús García Conde, este ejemplo del juramento de Dios, por Dios y por España, es el claro ejemplo de las cosas que Vox quiere cambiar, de esa hegemonía cultural que viene a romper. Es una cosa más. Que no es un gesto que se haga de cara a la galería para ocupar titulares o salir en los medios de comunicación, en las televisiones. O sea, que tiene un significado detrás, un trasfondo, pues una manera de ver, ¿no? Y de entender la civilización y de entender España también. Desde luego, España es lo que es y no ha caído del cielo en los últimos 20 años, en los momentos que más secularización ha habido. Es decir, España es Roma, es la cruz, es antes de Roma la herencia que Grecia deja a Roma. Esa es la Europa, la raíz de Europa, que nosotros cuando nos presentemos a las elecciones europeas son las raíces que tienen que hacer Europa, son las raíces que siempre ha tenido tenido Europa, y de hecho los padres fundadores de la Comunidad Europea tenían, en fin, sabían de dónde venía Europa, desde luego, y no venían y no hubieran visto con espanto en lo que se ha convertido la Unión Europea. Es decir, Vox tiene claro cuáles son los orígenes, cuál es la civilización occidental y cuáles sus fuentes, y desde luego a esas fuentes y a ese entronque con la civilización, ahí va a estar Vox, y no en el relativismo multicultural que no conduce a nada más que al desastre. Jesús García Conde, candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Patricia Tenorio va a hablar con nosotros, un vídeo que ha elaborado, un reportaje sin duda interesante a propósito de deportistas españolas, del problema que tienen cuando se convierten en madres. Y por cierto, esta es la única brecha real, bajo mi punto de vista, y qué casualidad que luego no vemos a las feministas el 8 de marzo reivindicar la maternidad. No se lo pierdan, a la vuelta. Continuamos en la redacción abierta de la tarde, casi las 6:30, y se incorpora nuestra compañera Patricia Tenorio. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Un reportaje que yo he anunciado antes de la publicidad como muy interesante, porque aborda un tema sin duda controvertido, un tema del que los grandes medios deportivos, por ejemplo, no parecen hablar, no le dan mucha difusión, mucha importancia, y es el de las mujeres deportistas. ¿Qué les sucede cuando se quedan embarazadas? Eso es, porque es un tema un poco tabú para las deportistas de élite. Hablamos de deportistas de élite, de mujeres que se dedican íntegramente a algún deporte en concreto, que no hace falta ir a las Olimpiadas para ser deportista de élite. Se puede ser un atleta, hacer competiciones a nivel nacional, no hablamos de internacional. Y para ellas es un gran problema el hecho de querer ser madres, porque parece que en ese momento se les acaba la carrera. ¿Y cuál es el precio de ser madre para estas deportistas de élite? Pues lo que vienen denunciando desde hace tiempo, la verdad, pero poco altavoz se les ha dado a estas mujeres, y el problema es que los patrocinadores las abandonan directamente cuando se enteran que van a ser madres, o cuando están embarazadas, o cuando ya han tenido el niño. El motivo, según estas empresas, lo que dicen es que hasta que no vuelven a estar en forma, no se atreven a renovar ese contrato, por si luego la forma física no es la misma, por si deciden no volver a ejercer de su trabajo, que es ser deportista de élite. Pues muchas cosas que no solamente, si ya una mujer tiene que tener 9 meses a su hijo dentro y luego unos meses después para recuperarse, estas deportistas, vamos a verlo ahora después en este vídeo, hablan como, incluso dice una: yo tuve suerte, al mes ya estaba entrenando. ¿Por qué? Porque este motivo de que estos patrocinadores les dejan fuera de sus contratos para los próximos campeonatos es que se tienen que buscar la vida de cualquier forma, y nadie piensa en la conciliación familiar de estas mujeres que tienen el derecho de ser madres, ¿no? Eso creo yo. Vamos a ver el vídeo, Patricia. Venga.
Ella es Blanca Manchón, 6 veces campeona del mundo de windsurf. En diciembre de 2016 sus patrocinadores decidieron darle la espalda, porque además de supercampeona, Blanca Manchón es madre. Mujer deportista embarazada y de deporte minoritario igual a mujer acabada. Los patrocinadores ni me cogen el teléfono, no me han renovado. No tengo nada, la federación no quiere saber nada de mí hasta que no vuelva a estar en forma, que estamos trabajando para España, ¿no? Que después cuando ganamos las medallas ellos se lo apuntan. 7 meses después de haber tenido a Noa, volvió a quedar primera en un campeonato mundial, una competición que se costeó con ayuda de su familia y algunos amigos. Y además, tras unos años complicados, la windsurfista ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, Manchón llegará a la cita sin problemas económicos después de encontrar un nuevo patrocinador. Pero la realidad es que tener un hijo se ha convertido en una especie de barrera para muchas deportistas que han visto cómo clubes o patrocinadores les han dado la espalda por esto. El ser madre sabes que te va a limitar mucho, entonces esperas al próximo ciclo olímpico, al próximo, pero bueno, cuando conseguí mis mayores logros, pues bueno, dije que ya iba siendo hora, ¿no? Tuve mucha suerte y prácticamente al mes ya conseguí ponerme a entrenar. No iba a ir a Río y bueno, el primer momento fue de frustración, ¿no? Era un objetivo muy importante que no lo había logrado y con ese sentimiento en ese mismo instante también fue la sensación de decir ya no quiero esperar más. Él está siendo una gran motivación para hacer frente a nuevos retos y la verdad que ahora mismo para mí es un reto, ¿no? El pensar en cuánto tiempo puedo volver a la alta competición. Las cláusulas antiembarazo existen y sobre todo en los deportes colectivos, porque muchas mujeres deportistas se ven acabadas al querer ser madres. El último año y medio yo no he podido renovar en mi condición como deportista de alto nivel por el embarazo y por la recuperación posparto. Y que te quiten la beca por quedarte embarazada me parece muy fuerte. Y hasta pierden las ayudas como deportistas de élite. Cláusulas antiembarazos. ¿Esto es moneda corriente? Ayer estuvimos hablando con Blanca Manchón, con la windsurfista que salía al principio, sevillana, y nos hablaba de las cláusulas antiembarazo, que no le afectan a los deportes minoritarios como es el suyo, sino a los deportes en los que se juega en equipo como por ejemplo el fútbol. Pues un equipo de fútbol femenino, lo que salían a denunciar las futbolistas, que esto lo vimos hace un mes o así, es que les habían incluido en ese contrato una cláusula antiembarazo que en caso de que quisieran ser madres o se quedaran embarazadas sin buscarlo o queriendo, por supuesto se rompía el contrato, el dinero que estuvieran cobrando por ese contrato con ese equipo, pero la cláusula embarazo es una realidad que se encuentran muchas mujeres deportistas de élite que viven del deporte, que viven de sus sueños y que a veces tienen que renunciar a tener hijos si quieren seguir siendo deportistas y luego quieren que tengamos hijos. Javi. Yo, Patricia, la verdad que de todas las brechas que denuncian los grupos feministas, la única que aprecio de verdad es la maternidad. Yo creo que ahí el Estado sí que debería ayudar y es que es evidente, ¿no? Si tú te quedas embarazada, yo soy padre, pero la que se queda embarazada es mi mujer. Claro. Entonces ahí laboralmente sí que tendríamos esa ventaja respecto a la mujer. Pues eso sí que habría que legislarlo. Yo creo que ya se ha cambiado. Hay una parte de la ley, de la legislación que sí se ha cambiado, ¿no? Ya se han igualado los permisos de paternidad. Otra cosa, otro debate ya sería el poder, entre las parejas, entre el hombre y la mujer, el poder transferir semanas, que tú y tu mujer te las puedas dar. También escuchábamos hablar a Isabel Macías, la última de las atletas que salían, que también hablaba Blanca Manchón, de esas ayudas económicas que reciben estas deportistas mensualmente, que al quedarse embarazadas y tener un hijo se les suspende y hasta que no vuelven a estar digamos, compitiendo, no se les vuelve a dar de alta en esa ayuda económica al mes, que entiendo que es pues como un sueldocito que le ponen a un deportista, pues cuando están embarazadas o cuando tienen un hijo, esa ayuda se les suspende. Patricia Tenorio, muchísimas gracias por traernos este tema sin duda interesante y por arrojar algo de luz a un tema silenciado en parte, el de estas deportistas que cuando quieren ser madres o se quedan embarazadas, pues reciben el desprecio, el olvido de sus antiguos patrocinadores. Te vemos en el informativo esta noche. Nos vemos. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Fernando Paz, vamos a analizar con él algunas cuestiones de actualidad. No se lo pierdan. Lo prometido es deuda y don Fernando Paz Cristóbal, historiador, ya está con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias, don Javier. Vamos a hablar
de política, cómo no, de muchos asuntos, del escrache a Villacís, de la hipocresía de Manuela Carmena, condenándolo, eso sí, tarde y mal, ayer, un día después de que lo sufriese Begoña Villacís el día de San Isidro, en la pradera de San Isidro, con una barriga ya tremenda, 9 meses de embarazo, 48 horas antes de dar a luz. Por cierto, enhorabuena, señora Villacís, ha dado a luz a una niña llamada Inés hace ya unas horas. Vamos a ver el tuit de Begoña Villacís. Yo no sé cómo se puede tuitear desde la cama de un hospital, pero en fin, vamos a verlo. Ahí está, hace tan solo unas horas. Bienvenida Inés. Cómo han cambiado las cosas desde que nació tu hermana Jimena hace ya 12 años y Paula hace 13. Ahora hemos podido estar juntitas desde que has nacido piel con piel. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Estamos muy bien y felices. Bueno, pues nos sumamos lógicamente a las felicitaciones, ya lo hemos dicho. Pero el caso es que hace 48 horas, el día de San Isidro, Begoña Villacís sufrió un lamentable escrache. Todos los escraches son lamentables y censurables. Desde este programa al menos nunca los vamos a aplaudir. Lo sufra quien lo sufra, aunque casi siempre lo sufren los mismos y los propician los mismos. La alcaldesa Manuela Carmena, Fernando, ayer condenaba el escrache a Villacís, un día después, tarde y mal, después de toda la indignación suscitada por ver a una mujer rodeada de energúmenos, de salvajes, que no estaban viendo a un ser humano, una persona que llevaba dentro de sí a otro ser, sino que estaban viendo a un enemigo político al que combatir. ¿A ti qué te ha parecido toda esta historia? Pues una historia muy reveladora de la hipocresía gigantesca de la izquierda y cómo la izquierda utiliza a las personas con finalidades puramente ideológicas. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, a la izquierda no le importan en absoluto, igual que al feminismo, no le importan las mujeres. Le importa la mujer como abstracción, como concepto. Le importa la mujer como palanca revolucionaria, como palanca de transformación, de cambio. No le importan las mujeres en concreto, las mujeres en particular, la mujer de carne y hueso. No le interesa en absoluto. Con sus problemas reales. Hombre, claro, si actitudes como escrachar a o sea, acosar a una mujer al límite del parto, ¿no? Prácticamente, que se lo podían haber provocado allí. Si hacer eso, si atacar de esa manera, con esa agresividad y con esa violencia, no es maltrato, pues no sé a qué se le puede llamar maltrato, francamente. Pero cuando el maltrato lo producen ellos, lo infligen ellos, entonces pues no es tal. Entonces es una expresión de libertad política, etcétera. Son de una hipocresía francamente intolerable. El concepto mismo de escrache ya es un concepto intolerable, es decir, que vaya una por una persona porque un grupo de energúmenos deciden que hay que acosar violentamente a un ciudadano porque tiene una responsabilidad política o de cualquier otro género, me da igual, y deciden que, bueno, que le van a esperar a la puerta de su casa o que le van a acompañar, entre comillas, al trabajo, o en fin, que le van a acosar en definitiva, porque lo deciden una banda de facinerosos. Es intolerable, de verdad, que ante esto las fuerzas del orden no estén haciendo nada y esto no se sustancia en los juzgados, porque toda esta gente que aparece ahí con sus caras deberían ser detenidos y puestos a disposición judicial. Tendría que haber una ley contra esto. Nadie está proponiendo que haya una ley contra esto. A mí me parece absolutamente intolerable. Y esto se ha llevado naturalmente hasta extremos como acosar a mujeres embarazadas o incluso pues esperar a gente a la que se le va a juzgar a las puertas de los juzgados. Por otro lado, para ya rizar el rizo de la hipocresía de toda esta gente, resulta que cuando se le hizo un escrache a una mujer miembro de un partido de izquierdas, como era Mónica Oltra, en su casa, a la cual todo lo que le hicieron fue ponerle el que vive España de Manolo Escobar en la puerta de su domicilio, al margen de los gustos musicales de cada cual, en fin, es una actitud bastante menos agresiva que la que ellos suelen llevar a cabo. Bueno, pues lo denunciaron porque era una agresión perpetrada por fascistas, según decían, y los fascistas al parecer no tienen derechos civiles, ¿no? Entonces, es verdaderamente una cosa, como digo, intolerable. Hablando de hipocresía, vamos a ver a la señora Manuela Carmena, la del Madrid de Magdalenas y Sonrisitas, condenar un día después el escrache a Begoña Villacís. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y bueno, y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Carmena condenando escraches, pero si usted, doña Carmena, está de acuerdo con acosar a la gente, vamos a verlo por si se le ha olvidado a usted. Hace tan solo
Es decir, 2 años antes de que usted accediese al Ayuntamiento de Madrid. Esto es lo que decía en Canal Sur. ¿Qué piensa de los scratches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien, así de claro, me parecen bien. Me parecen bien, porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid, en la que el Parlamento está cercado. Me parece bien que el Parlamento esté cercado mientras no estén los suyos dentro. Y hemos visto aquí el verdadero rostro de Carmena. A ver si va a decir ahora que aquello en Canal Sur se tergiversó. Vamos a ver lo que decía en Telecinco. Yo creo que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo y que hay que comprender, respetar, analizar. Protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad. Manuela Carmena. Bueno, pues es que se puede comentar poco a esto, pues son sus palabras y aquí no como otros las hemos sufrido, aquí no hay cortes ni hay manipulación de ningún tipo, es lo que ella responde a qué piensa de los scratches, así hay una legitimidad para ese acoso y para esa agresividad, y lo que está diciendo es que sí, lo está respaldando. Recordemos que es una época en la cual lo hacían sistemáticamente gente del entorno de lo que era Podemos o de lo que posteriormente sería Podemos, gente ligada al 15M, etcétera, ¿no? Gente perteneciente a la extrema izquierda a la que siempre o en la que siempre ha estado Manuela Carmena. Entonces, a mí me parece que, como hemos dicho, estamos ante la celebración de una inmensa hipocresía que empieza a ser francamente intolerable, y yo creo que los scratches desaparecerán el día que el escrachado les plante cara y a lo mejor se produzca lamentablemente algún acto de violencia, pero la violencia la producen ellos, son ellos los que están generando la violencia. Desde luego yo creo que hay mucha gente que no permitiría ser acosado de esa manera, y no es raro que un día alguien pues responda de una manera mucho más decidida, ¿no? Vamos a ver ahora a Fernando en ese Madrid de Magdalena, sonrisitas. También hay besos, don Fernando. Dios mío. Ayer Manuela Carmena e Íñigo Errejón, su nieto político, bueno, pues acudían a un acto en una sala de fiestas de moda y sucedía lo siguiente. Vamos a verlo. Ya suben, ya suben. ¡Aplaudid más, Aplauso, coño! por favor. ¿Así? Este tipo de cosas, ¿por qué las hacen, Fernando? Porque esto no me quiero creer, ni quiero pensar que esto sea fruto de la casualidad. Esto estaba meditado y planeado. Sí, sí, hombre, indudablemente. Todo forma parte de un plan, de una estrategia, de algo que tienen decidido previamente y, bueno, que sirve para la campaña electoral, porque todo está pensado en clave de campaña electoral. Entonces, recordemos que ellos se han presentado, bajo los distintos nombres con los que lo han hecho, se han presentado como la sonrisa de un país. Sí. Es así, es decir, es todo absolutamente... Es orwelliano, ¿no? Es una impostura absoluta. O sea, es decir, estos son los que llevan a cabo los scratches. Y solamente que cuando pero con una sonrisa y con magdalenas en la mano, eso ¿no? Sí, pero según la hora del día, claro, ahora toca esto, luego toca... Hay veces que es legítima la indignación cuando son ellos. Hay veces que lo que hay que hacer es besarse cuando son ellos. Hay veces que lo que hay que hacer es sonreír. Hay veces que hay que, pues eso, indignarse y escrachar y atacar y tal. Bueno, es que el problema es que les hemos concedido, digamos, la legitimidad de la dirección moral e intelectual de la sociedad. Entonces, lógicamente, ellos marcan la agenda. Como he dicho anteriormente, los que llevaban realizando scratches durante años, cuando reciben uno, decretan que ese scratch, naturalmente recibido por ellos, es ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo han recibido ellos. Aquí la cuestión está en que les hemos concedido, o se les ha concedido, esa dirección, esa guía moral e intelectual de la sociedad. Y entonces son ellos quienes determinan qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y cuándo se pueden hacer. Manuela Carmena hablando, ya que le gusta tanto el croissant y las magdalenitas, hablando de bollería, vean. ¿Qué gracia tiene la bollería para ti, Carmena? Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia. Por una razón
trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo del que se te llena la boca de felicidad. Pues bollos para todo, ¿no, don Fernando? No son muy buenos para la salud. Depende cómo sea también, lógicamente, pero los industriales, sobre todo, estos que se producen ahora, no son buenos para la salud, son dañinos, tienen altos niveles de sustancias contrarias, ¿no? Y producen un colesterol muy alto y te ponen mal el cuerpo. Yo recomiendo ser mucho más saludable y natural. Don Fernando, cambiando de tercio, en Leganés hay una estatua, mejor dicho, un busto dedicado al Che Guevara. Nada más y nada menos. No sé quién fue, ahí están las imágenes. Ese es el busto que tiene el Che Guevara en esta localidad madrileña. No sé si hay algún vínculo, don Fernando, entre Leganés y el Che Guevara, que a mí se me ha perdido, pero sospecho que esto es obra de la concejalía que ha pasado por ahí de Izquierda Unida hace ya tantos años. Es así, ¿no? Efectivamente, así es. Fue el Ayuntamiento de Leganés hace ya muchos años que puso este busto, y creo que además hay algunos otros lugares públicos que también tienen denominaciones ligadas al comunismo. Y luego hubo una alcaldía del Partido Popular, que creo que duró 4 años, no tenía mayoría absoluta, tenía mayoría relativa, pero logró conformar una mayoría para gobernar, y no quisieron meterse, como siempre en nada de esto, no quisieron la batalla tocarlo, cultural no alegando que iba a generar mucho más conflicto que el bien que se obtendría de tal, bueno, en fin, con lo cual tenemos pues el busto de un asesino, de un criminal. Que además no tiene ninguna vinculación con España. Que no tiene, bueno, estuvo aquí de visita. Sí, pero que no es historia de España. No es historia estuvo de aquí España. de visita y fue a los toros, por cierto, durante el franquismo, ¿no? Fue a los toros, sí señor, se paseó por la Universitaria, le pasaron además figuras ligadas al régimen, Antonio de Olano, entre otros, y bueno, fue bien acogido, estaban haciendo una escala y pasó unas horas en Madrid, bueno, no hubo ningún problema, como digo, la España franquista se la recibió con toda normalidad, no sin honores lógicamente, pero pudo pasear por Madrid sin ningún problema. Ahora, que estemos quitando las estatuas de unos y poniendo algunas, como las de Ernesto Guevara, pues es verdaderamente triste, pero es el estado del país, es el estado en el que estamos. Vox ha prometido quitar ese busto del Che Guevara si gobierna en Leganés. Rocío Monasterio. Me parece estupendo, creo que es lo que procedería, salvo que se dé una explicación de por qué está ese señor ahí, ¿no? Pero creo que cualquier explicación que se dé me parece que es poco creíble, digamos, porque básicamente fue un hombre que se jactaba de sus crímenes, que dirigió una prisión, La Cabaña, dirigió una prisión donde se asesinó a cientos de personas. Un hombre que decía cosas como que celebro al hombre convertido en una fría máquina de matar, un hombre que firmaba sus cartas durante una parte de su vida como Stalin II, en fin, una verdadera joya, y me parece que no tiene que tener un lugar en el espacio público en lo más mínimo. Es decir, aquí están quitándole calles a gente porque desempeñó su labor profesional durante el franquismo, ese fue el grave crimen que cometió, y luego esos mismos le ponen un busto al Che Guevara. Manda eso que usted sabe. Don Fernando, el Che Guevara además fue el artífice del primer campo de concentración o de internamiento a homosexuales. Pues efectivamente, porque en la Cuba de Castro los homosexuales iban a un campo de reeducación y de concentración, que así se llamaban, para donde se les reeducaba, se les corregía la desviación homosexual que tenían, pero es que o lo que el régimen cubano entendía como desviación homosexual, porque en el comunismo los homosexuales estaban perseguidos por su condición comunista, por su condición homosexual, perdón. En la Unión Soviética se calcula que unos 50.000 por su condición sexual fueron a parar a los campos de concentración, al Gulag. Y bueno, el propio Marx, que condenaba la homosexualidad, y la izquierda, hasta que llega a la Escuela de Frankfurt a partir de los años 50, la izquierda en su conjunto, la izquierda en bloque, condena la homosexualidad. Llegan a establecer una identificación entre homosexualidad y fascismo, ¿no? Y Gorky, el escritor soviético, Maxim Gorky, escribe algo como exterminad a los homosexuales y habréis acabado con el fascismo, nada menos. Y estamos hablando de Maxim Gorky. Bueno, podríamos traer a colación muchísimas más citas de la prensa, por ejemplo, alemana o francesa de los años 20 y sobre todo 30, acerca de la homosexualidad y su relación con el nazismo, etcétera, y la necesidad de erradicar la homosexualidad del espacio público, ¿no?
Pues de rosarino a rosarino, es decir, de Ernesto Guevara a Leo Messi, que también es de Rosario, Argentina, señor. Y es un rosarino que nos gusta bastante más que el otro, porque el otro no nos gusta absolutamente nada, y se ha convertido en protagonista Leo Messi, futbolista del Barcelona, mejor futbolista de la historia para Fernando Paz. Bueno, si fuera para mí se tendría poco importancia, yo creo que para casi todo el mundo, excepto para mí también, alguna secta muy secta, creo que... Yo no soy sí. barcelonista, pero reconozco que es el mejor que he visto y probablemente el mejor que veremos. Yo creo que sí. Pues Leo Messi era galardonado con la Cruz de Sant Jordi en un acto organizado por la Generalidad de Cataluña. Le entregaban a Leo Messi el premio, lo recibía con absoluta normalidad, pero aquello, segundos después, se convertía, cómo no, en un aquelarre separatista. Pero esto es lo que sucedía. Se le veía incómoda a Leo Messi. Absolutamente todo el mundo tocaba las palmas al ritmo de Libertad Presus Politics, y Leo Messi, no por casualidad, había estado aplaudiendo, tocando las palmas, pero en ese momento, cuando escucha el aquelarre y la cantinela político separatista, para, y además la cara tampoco se le nota a gusto ni cómodo. Bueno, vamos a ver, Leo Messi, quiero recordar aquí que incluyó una cláusula en una de sus renovaciones por la cual, si Cataluña se declaraba independiente, o en fin, ejercía la independencia de facto, él se reservaba el derecho de irse del Fútbol Club Barcelona y quedaría desvinculado del club. En primer lugar. En segundo lugar, él ha sufrido en persona, en su familia, durante años sufrió, eso sí que es un escrache, el escrache del independentismo a quienes no son independentistas, porque su madre y su hermana tuvieron que volver a Argentina porque les hacían la vida imposible en Cataluña, cuando todavía él era un chaval. Qué curioso, esta historia no se conoce, Fernando. Pues es así, además él volvía enormemente apesadumbrado cuando iba a Argentina a ver a su madre, a su hermana, a ver a su familia, y tenía que volver a Barcelona porque todavía no era un jugador conocido, era un chaval de 15, 16 años, y volvía llorando cada viaje en avión. El chico volvía llorando por la situación, y se le llegó a plantear incluso que dejara el Barça y que se fuera a otro sitio, pero él tuvo el empeño personal de triunfar en el Barça, pese a todo lo que estaba pasando en su familia. Pero lógicamente él tampoco ha olvidado esa situación que se vive en Cataluña. Él es absolutamente contrario al independentismo catalán, y lo han manifestado en ocasiones como esta, ¿no? En Cataluña las cosas son muy complicadas, y muchas veces cuando se hacen críticas desde Madrid son muy gratuitas y se hacen por intereses, a veces, permítame la expresión, bastardos, por intereses que no tienen nada que ver con España, sino con otro tipo de intereses más bien de carácter deportivo, financiero, partidistas, etcétera. Exactamente. Cataluña la situación es muy difícil y muy complicada. El acto que ha llevado a cabo Messi tiene un valor enorme que aquí es muy difícil que podamos comprender en Madrid. Lógicamente, que entiendo que la inmensa mayor parte de la gente simpatiza con el acto de Leo Messi, pero no nos damos cuenta de la trascendencia real que tiene eso. El jugador enseña del Fútbol Club Barcelona, el mejor jugador de la historia del Barcelona y probablemente de la historia del fútbol, se niega dentro de el marco de un acto multitudinario donde todos están jaleando el independentismo, se niega a sumarse, y se niega de una manera visible, no aplaudiendo. Con lo cual es evidente que está censurando el comportamiento de los demás y las opiniones y puntos de vista de los demás, no los está compartiendo. El Fútbol Club Barcelona, hay muchos jugadores de la primera plantilla españoles y de origen catalán que no son independentistas. Sergio Busquets, por ejemplo. Permítame usted decirlo. Cuando es un caso... comenzó su carrera en el Fútbol Club Barcelona, alguien le sugirió, mejor te cambias el nombre de la camiseta y en lugar de Sergio te pones Sergi. Y él dijo, no, es que yo me llamo Sergio. Y hasta entonces ha mantenido en la camiseta el nombre de Sergio. Y fíjese usted que habrá pocos apellidos más catalanes que Busquets. Es un apellido catalán de la vieja Cataluña. Por ejemplo, y gente del entorno del Fútbol Club Barcelona, gente significadísima como Johan Cruyff, por ejemplo, hoy desaparecido, jugadores como Dani Alves, se han manifestado públicamente contra el independentismo. ¿Dani Alves? Sí, no me acordaba de aquello. Incluso, ridiculizó el independentismo catalán en declaraciones, que le valieron. Bueno, nunca ha tenido pelos en la lengua, don Daniel Alves. Efectivamente, lo ha dicho con toda claridad.
Le voy a decir más, y a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero el presidente actual del FC Barcelona no es independentista. Bartomeu. De hecho, hay una cámara oculta de él donde me parece que le pillan una estación de servicio y alguien le pide cuentas de qué está pasando con el Barça y tal, y él dice que, bueno, sencillamente la situación es asfixiante en Cataluña y tiene que hacer algunas concesiones y por eso aparecen pancartas y tal, pero que está intentando que el club no tome una deriva excesiva. Las presiones son enormes. Vamos a ver, aquí se puede interpretar las cosas de dos maneras, si usted me permite. Una es... el FC Barcelona es un club independentista, es un club separatista y por tanto hay que hacer con él no sé cuántas cosas. Estas posturas, más que dictadas por quienes quieren defender a España, me temo que están dictadas por quienes quieren defender a un determinado club de fútbol, a un determinado club deportivo. Porque lo que está pasando con el Barcelona es, hay que contestar. El Albacete Balompié se refiere usted. Me refiero a él. También va de blanco, el que me refiero Sí, yo, señor. como el Albacete Balompié. Pero no, no es el Albacete. Mire, el FC Barcelona, y hay que entenderlo así, de verdad, es una víctima del separatismo. Es la pregunta que le iba a hacer, Fernando. ¿Es un club secuestrado, tomado por el separatismo? Porque, bueno, tengo algunos menos años que usted, don Fernando, y yo recuerdo, cuando yo me aficioné al fútbol, el primer Barça que yo conocí era ya el del último Johan Cruyff. Ahí comencé yo, y yo no recuerdo esas esteladas en el Camp Nou, ni recuerdo al capitán del Barça, por cierto, Guardiola ya jugaba por entonces, Sí. que ahora es un furibundo separatista. Yo no recuerdo a jugadores del Barça hablando de política, ni esteladas. Era una rivalidad deportiva, pues como la que hay entre el Sevilla y el Betis, entre la Real Sociedad y el Eso Athletic es. Club de Bilbao, pues entonces la había entre el Madrid y el Barça, pero no trascendía el ámbito deportivo llegando hasta el político. Así es. Así es, el Barcelona hay que entenderlo así de verdad, si queremos tener una postura, me parece, en primer lugar, creo que inteligente y segundo, patriótica. El FC Barcelona es víctima de una situación, del contexto en el que se halla, del independentismo catalán. Está secuestrado por los nacionalistas separatistas catalanes. Está pasando con el Fútbol Club Barcelona lo mismo que está pasando con todas las instituciones de Cataluña. El otro día lo veíamos con la Cámara de Comercio, pero podemos ir a las instituciones que queramos. Todas las instituciones de Cataluña están tomadas por los separatistas. Lógicamente, la institución de la sociedad civil catalana más importante es el Fútbol Club Barcelona y no la iban a dejar escapar. Y la están utilizando incluso en contra de los intereses deportivos del Fútbol Club Barcelona para hacer ideología, para hacer política. Pero entendámoslo así, entendamos que el Barça, que el Fútbol Club Barcelona es una víctima de ese proceso. No lo queramos entender como que es el buque insignia. Eso es lo que quieren hacer de él. Y el que piensa así, el que cree que es consustancial al Fútbol Club Barcelona el separatismo, está diciendo lo mismo que dice Puigdemont, exactamente lo mismo. Recordemos aquí, por ejemplo, que si el Barcelona fuera consustancialmente separatista, no se entendería que fuera el único club que le dio a Franco 2 medallas de oro, por ejemplo. Podríamos decir entonces que el Barcelona era un club franquista, con tanta o más razón que lo decimos, que es independentista. Es todo un disparate. En realidad son las instituciones de Cataluña las que están sufriendo un asalto por parte del separatismo, por parte del independentismo, y tenemos que defender esas instituciones. Tenemos que decir que queremos que la Cámara de Comercio vuelva a ser una Cámara de Comercio, que el Fútbol Club Barcelona vuelva a ser un club de fútbol y nada más que un club. El más grande posiblemente del mundo, de los más grandes del mundo, pero nada más que un club. No es más que un club. Es un club grandísimo, pero un club de fútbol. Y queremos que todo lo demás, que el Liceo de Barcelona, Mercados y Abastos, la Iglesia en Cataluña, vuelva a ser lo que tiene que ser. Porque esto es como si usted me dijera, bueno, entonces un católico que se sienta español en Cataluña, como la Iglesia en Cataluña tiene esta deriva, que tiene que dejar de ser católico. Tu parte, Fernando, entonces, sí, me parece buen punto de partida y buena comparación. Partes del hecho de que todas las instituciones de Cataluña han sido degradadas y en mayor o menor medida tomadas por el separatismo. El Barça es una de ellas, la Iglesia Católica es otra de ellas. Hemos visto obispos desplegar, descolgar del campanario de la Iglesia una estelada. Eso también lo hemos visto en los últimos tiempos. Exactamente. Y dentro, en el altar, en el altar de la Iglesia hemos visto desplegar lazos amarillos y esteladas. Y yo preguntaría, desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista del católico, esa identificación de la Iglesia en Cataluña con el nacionalismo, ese alimentar el nacionalismo, ¿ha sido positivo o negativo para la Iglesia? Me parece que es evidente que ha sido negativo para la Iglesia. Sin embargo, están dispuestos a sacrificar a la Iglesia para conseguir el fin nacionalista. Lo mismo está pasando con el Fútbol Club Barcelona. Exactamente igual, aunque es enormemente perjudicial para las simpatías que puede suscitar el Barcelona fuera de Cataluña, en el resto de España, aunque es enormemente perjudicial para el club de fútbol, para el club deportivo, la identificación con el nacionalismo, con el separatismo, les da igual, están dispuestos a sacrificar lo deportivo del Fútbol Club Barcelona por la identificación institucional con el independentismo. Es un caso, digamos, que ofrece un gran paralelismo, ¿no? Hablaba el otro día con mi compañero Juanma Pérez Noya a propósito de la eliminación del Barça
en la Copa de Europa, en esa derrota tan contundente por 4-0 contra el Liverpool. Yo al menos no recordaba un día en el que tantos españoles, y quita a los madridistas porque lógicamente eso es una rivalidad deportiva, la de Madrid o Barça, cuando uno de los dos se elimina, pues la afición contraria se alegra, pero me refiero a tantos españoles que se alegraron de la caída de un club, de la eliminación de un club español en competición internacional, en este caso en la Champions. Y esto sin duda que viene motivado por los últimos años en los que el FC Barcelona pues ha tomado parte en un proceso político a favor de la independencia. Y la pregunta que yo te iba a hacer, Fernando, ¿dónde sitúas tú el inicio de la ruptura de un club deportivo para convertirse finalmente en un club que abraza el separatismo? ¿Joan Laporta? Completamente. Bueno, querría decir dos cosas. Contestar luego a esto, pero brevísimamente decir que efectivamente esa identificación, esa toma por asalto del FC Barcelona por parte de los independentistas, naturalmente que le ha restado enormes simpatías y apoyos al Barcelona en el resto de España. Y hablando o remitiéndonos al tema más estrictamente deportivo, el Barça en las últimas décadas, vamos a decir, ha despertado muchas simpatías en España y en Europa en general por su forma de jugar al fútbol, su forma de entender el fútbol, digamos por entender el fútbol como una expresión estética, una expresión de belleza y no solamente, digamos, de furia o de entusiasmo físico, ¿no? Bueno, eso está siendo más que contrarrestado por la identificación de la entidad con el separatismo. Pero es verdad también, no lo perdamos de vista, que aquí se juntan muchos intereses también, los legítimos, que sería rechazar ese posicionamiento claro, con intereses de carácter deportivo y financiero. Es decir, posiciones independentistas y posiciones incluso apoyando el independentismo criminal y terrorista la han mantenido algunos clubes de fútbol del norte de España, del País Vasco y de Navarra. Y sin embargo no han tenido el rechazo tan frontal y tan mayoritario, digamos, que se ha tenido con respecto al FC Barcelona. ¿Por qué? Porque son menos enemigos para determinados intereses deportivo-financieros. Entiendo la distinción. Eso también ha sucedido y seamos francos y honrados al decirlo, por un lado. Por otro lado, me decía usted cuándo comenzaba esto. Pues efectivamente, es con Joan Laporta, claro. Es con Joan Laporta cuando empieza este proceso. Antes de Laporta, la presidencia, por ejemplo, de Juan Gaspar o Joan Gaspar y la anterior de José Luis Núñez o de Montal, en fin. Núñez estuvo casi tantos años como Puyol, ¿no? Casi. Núñez estuvo... Desde la transición con el Barça. Desde el, si no recuerdo mal, ahora mismo, 78 sí, por ahí. Hasta el 90 y largos. Y bastantes, hasta sí. O 2000... No, unos 20 años, yo creo que luego Gaspar asume la presidencia en 2000 o así, ¿no? Sí, sí, a finales de los 90, efectivamente. Sí, estuvo 20 años, 22 años, algo así. Y resistieron bastante el empuje no ya del independentismo, sino incluso del nacionalismo. Si no recuerdo mal, Gaspar llegó incluso a estar relacionado con el Partido Popular en Cataluña. Sí, Gaspar nunca ha sido separatista. Gaspar no fue ni nacionalista tampoco. Y Núñez, que nació en Baracaldo, y con ese apellido tampoco era del centro de Cataluña, digamos, Núñez tampoco era para nada separatista. Y mantuvieron al club razonablemente alejado de todo ese tipo de cosas. Fue la llegada de Joan Laporta, la que empezó a convertir al Barça en un vehículo de las ambiciones independentistas y separatistas, que además él confundió con sus ambiciones personales, por cierto. Luego acabaría fundando un partido, presentándose en unas elecciones, etcétera, ¿no? Sí, fue él y luego estuvimos a Rossell y a Bartomeu. Gran amigo de Pilar Rahola, por cierto, el señor Laporta. Siempre sentí, Fernando, a propósito de Joan Gaspar, cierta compasión o cierta simpatía, porque el hombre lo pasaba realmente mal cuando el Barça perdía. Era un hombre mucho, sí. que reconocía antes de los partidos que se tenía que medicar para estar muy, muy, muy relajado en el palco. Sí, a mí siempre me suscitó cierta ternura ese hombre. Era conocido el hecho de que los partidos más comprometidos del Barça, sobre todo cuando se jugaba en casa con el Madrid, si el resultado iba ajustado, en los últimos minutos bueno, él se marchaba y se encerraba en una habitación, al parecer aislado del mundo, sin televisión ni nada, para verlo desde allí y tal, para aislarse y tal. Y, en fin, era un hombre que lo vivía muy intensamente y es un personaje. Joan Gaspar es un personaje, la verdad. Era un forofo al frente de una institución, tal cual. Y de hecho eso fue lo que le perdió, porque no supo gestionar bien el Barça, porque era más aficionado que directivo, ¿no? En ese sentido. Sí, lo que pasa le es que podía la pasión. También hay muchos muy circunspectos presidentes que habría que echarles de comer aparte, aunque institucionalmente tengan una proyección muy
digamos, muy seria y muy reposada, ¿no? Pero efectivamente sí, hay veces que las formas tienen su importancia sin duda ninguna, y a Joan Gaspar pues muchas veces indudablemente le perdían. Pero de verdad es un hombre de corazón, y era un tipo que luego cuando metía la pata pedía perdón, sí. y siempre se ha hablado de él, la gente que le ha conocido, yo no lo he conocido, pero la gente que le ha conocido, como de una persona pasional, pero buena gente, ¿no? Con un buen fondo. Fernando Paz Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Hemos repasado la hipocresía de Carmen y de la izquierda en general con lo de los scratches. Hemos repasado también lo de Leo Messi, y ya eso nos ha dado pie a hacer un diagnóstico de cómo está el Fútbol Club Barcelona. Este año, bueno, te voy a decir, nos quedamos sin final, os quedáis sin final, pero está la de la Copa del Rey en Sevilla. Pues sí, la verdad es que el partido de la Copa del Rey a nivel... El Barça ya es el club que tiene más copas de España, porque no todas son del Rey. No son... Ah, bueno, bien, pero las copas son todas. De la República y de Generalísimo, y ahora es Copa del Rey. Eso es. Es el que más copas tiene en general, digamos, del torneo de Copa, que es el más antiguo, desde que se fundó, y es un torneo que se le ha dado muy bien. La verdad es que últimamente las está ganando todas. Tenemos el problema de la Champions, esa es la realidad. En lo demás... ¿Pero qué ha pasado ahí? Porque no me explico y no me cabe. No, es que no vi el partido, pero... O sea, el Barça con su equipo de campanilla, con Messi, con Suárez, con Rakitic, que me encanta, con todos, y el Liverpool, le faltaba Salah, le faltaba Firmino, le faltaba Keita, y encima tenía que remontar un 3-0, que al Barça, por mucho que tenga un mal día, en una Messi, sabes que una va a meter. Pues ¿Cuál es tu diagnóstico del partido? En 30 segundos. Pues en estos casos se tiene que dar cita a muchas cosas para que se produzca lo que se ha producido, y se dieron cita. El Barça falló algunas ocasiones oportunas que hubieran acabado con la eliminatoria, y sobre todo una cosa que para mí es lo fundamental: yo no he visto jugar nunca a ningún equipo con la intensidad con la que jugó el Liverpool. Nunca he visto nada parecido. Fueron 90 minutos absolutamente asombrosos. El Liverpool lo mereció, e incluso le digo más. En el partido de ida, el resultado que se dio en Barcelona de 3-0 fue absolutamente injusto, fue un espejismo. El Barcelona no mereció ganar 3-0, de hecho, si me apura, no mereció ni ganar. Yo creo que ese partido, acabado en empate, se hubiera hecho justicia. Yo no las tenía todas conmigo por esa razón, porque el Liverpool que vi en Barcelona verdaderamente me fascinó, me pareció un super equipo, sobre todo por la intensidad, no tanto a lo mejor por el fútbol que despliega, pero la intensidad es asombrosa. Yo estoy convencido, pero a lo mejor me equivoco, pero estoy convencido de que el Liverpool va a ganar la Champions, le va a ganar al Tottenham, que hizo también algo muy parecido a lo que estoy diciendo en el segundo tiempo contra el Ajax, cuando perdía 2-0 y lo tenía todo perdido. A mí me dio pena la eliminación del Ajax, creo que se merecía, también, por haber eliminado a Madrid y Juventus, un sitio en la final. Fernando Paz Cristóbal, muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos a la publicidad. Roberto Hernández Granda está guardando con mucha paciencia. Vamos a analizar con él la detención de Josu Ternera, del terrorista de ETA, del asesino, del sanguinario, y del blanqueamiento de esa operación de lavado de cara que ayer comenzaba Jesús Eguiguren, el que fue condenado por pegar a su esposa. A la vuelta. Don Roberto Hernández Granda, muy bienvenido. Hola. Otra semana más, otro viernes más. Bueno, pues esta semana hablamos durante la publicidad, él me preguntaba y yo a él le repreguntaba sobre si nos creíamos que la detención del sanguinario, del terrorista de ETA, Josu Ternera, ha sido fruto de la casualidad, que ahora se ha producido en campaña, o no. O Sánchez ha dado al botoncito verde, por favor detengan a este terrorista que me va a venir muy bien. El caso es que ha estado 17 años huido de la justicia del Supremo. En 2002 tendría que haber venido a Madrid, a España, a rendir cuentas con la justicia por distintos crímenes, distintos asesinatos. Y el caso es que después de 17 años, ahora en 2019, el señor Josu Ternera ha sido detenido en el norte de Francia, casi en la frontera con Suiza. No somos muy amigos de las conspiraciones, pero sí que es verdad que en política muchas veces las casualidades hay que tenerlas, bueno, al menos poner una sombra de duda sobre ellas. A mí lo que me molesta sobre todo es eso de arrogarse ahora el éxito de la detención o incluso el éxito sobre el fin de ETA. Me parece un oportunismo deleznable, muy en la sintonía del PSOE, por otra parte. Yo no creo, como se ha dicho, ni que Rubalcaba fue el hombre que acabó con ETA, ni que el PSOE fue el partido que acabó con ETA, ni que Zapatero ha hecho... A ver, hay que tener en cuenta que ETA fue derrotada en parte por la buena labor de la policía, de la Guardia Civil, de la sociedad que se enfrentó a ellos, la retirada del apoyo del grueso de la masa social. Y digo que ha sido derrotada en parte porque vemos que el veneno nacionalista y el veneno del terrorismo sigue estando ahí, sigue estando bastante presente. No hay más que ver las declaraciones de Bildu y las declaraciones incluso que hacía Pablo Iglesias antes de entrar en el Congreso en una recotaberna.
y en su programa de la tele diciendo que los presos de ETA era bueno que fueran saliendo de las cárceles. Bueno, pues no solamente no es bueno que vayan saliendo, sino que es bueno que empiecen a entrar los que estaban fuera. 17 años subido Josu Ternera, me parece que son muchos años disfrutando de una libertad inmerecida por completo. Vamos a ver un vídeo en el que hacemos un breve repaso sobre otros etarras terroristas huidos, fugados de la justicia. Esta era la última vez que se supo de Josu Ternera. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. Puso voz al comunicado en el que ETA se rendía y anunciaba su fin definitivo el año pasado. Desde ahí se intensificó su búsqueda y pasó a formar parte de las cuentas pendientes de la policía y la Guardia Civil. Pero hoy por fin se conseguía poner fin a 17 años de búsqueda. Hasta entonces, Josu Ternera ha sido el culpable de algunos de los atentados más crueles y salvajes de la historia, como el de Hipercor o el del cuartel de Zaragoza, tan solo unos meses después. También el etarra Josu Ternera fue elegido como diputado del Parlamento Vasco, donde pasa a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos. Pero aún quedan muchas búsquedas por resolver, porque además de Josu Ternera, la policía todavía está detrás de la pista de 30 terroristas que permanecen huidos, repartidos en 8 países de 3 continentes distintos, aunque sin duda el escondite favorito para estos delincuentes está en Venezuela. Precisamente allí se encuentra otro sanguinario terrorista, de Juan Achaos. Él lleva ya huido más de 11 años. Bueno, a de Juan Achaos lo localizó un periodista. Del Mundo, en un chiringuito en la playa que tiene montado en Venezuela. En un pueblo caribeño de Venezuela. Allí está pegándose la vida padre este criminal, este asesino, que como mínimo tendría que estar detrás de unas rejas. Desde los años 80 Venezuela ha sido el refugio de terroristas etarras, por desgracia, y es una lástima que un país que deberíamos considerar hermano sea donde se van a esconder y donde empieza una nueva vida gente que ha quitado otras. De Juan Achaos se lo tiene montado, yo creo que bastante bien allí, y para él no existe la justicia, por desgracia, porque lo que nos pide el cuerpo muchas veces es que alguien, bueno, que a veces no es políticamente correcto decirlo, pero que a veces alguien diga, bueno, yo no tengo por qué seguir aguantando a lo mejor que el asesino de mi hijo, o de mi hija, o de mi padre, o de mi madre se esté pegando la gran vida aquí. Hoy el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha hecho lo que tiene que hacer un ministro del Interior en estos casos, condecorar, felicitar a la Guardia Civil, a los agentes que detuvieron al terrorista Josu Ternera en el norte de Francia. Ha estado el ministro del Interior, como decimos, y esto es lo que ha dicho. Es un honor venir y felicitarles por el éxito de la operación que tuvo lugar ayer con la detención de José Antonio Urruticoechea Bengoechea Josu Ternera. Felicitaros calurosamente por el esfuerzo, por el trabajo de esta operación y de todas las que venís desarrollando durante tanto tiempo y que han contribuido de una forma eficaz y efectiva a la derrota de la organización terrorista ETA por parte del Estado de Derecho. Suponemos que la corbata verde elegida por Grande Marlaska no es por Vox, sino por la Guardia Civil. ¿Tú qué crees, Roberto? Será un guiño a la Guardia Civil. Lo que tiene que hacer el ministro de Interior es apoyar de verdad a la Guardia Civil, a los guardias civiles que están en la valla, y no dejarles sin ningún tipo de recurso y decir que van a quitar las concertinas o que van... Es decir, no dejarlos desamparados. Y lo que debería hacer el ministro de Interior es decir, os felicito por la detención y además puedo asegurar que el presidente del gobierno o que este gobierno no va a negociar nada con Bildu. Eso sería un buen gesto, sobre todo para la Guardia Civil y para las víctimas de la Guardia Civil y de otros tantos cuerpos. Vamos a ver la imagen, el momento en el que Josu Ternera era detenido, el aspecto que tenía. Era, por cierto, detenido en el momento en el que asistía a un hospital, está enfermo, no atraviesa su mejor estado de salud, y en el momento, vamos a verlo ahora, en el que acudía al hospital, pues 17 años después, lógicamente, su aspecto era muy diferente al que recordaban la justicia española en el año 2002, cuando el Tribunal Supremo llamó al señor Josu Ternera para que compareciese por los crímenes aún sin resolver. Es el autor, por cierto, del atentado en la casa cuartel de Zaragoza. Terrible. 11 muertos, 6 de ellos menores, 5 niños.
Y estos son ahora los que nos hablan cuando vemos a Otegi, que es el portavoz de los pistoleros, hablar de paz, Hay una de foto concordia. de Josu Ternera con Otegi en el Parlamento Vasco de hace unos años, riéndose y eso, y pensar que esos son los que pueden venderte como los artífices de la paz, gente que siempre ha esquivado condenar el terrorismo o ha participado activamente en él, pues me parece que es seguir intoxicando el relato perverso. Es un relato perverso el que te quieren vender realmente. Mira, este es el aspecto de Josu Ternera. Foto publicada por el diario ABC, y era el momento en el que acudía, como decimos, a ese hospital francés, localidad al norte, un pueblecito ya pegado casi a la frontera con Suiza. 17 años ha estado este señor escapado, huido de la justicia. Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, hoy, como todos los viernes, se ha celebrado Consejo de Ministros y ha dicho lo siguiente. La detención ayer en Francia del histórico dirigente Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, ha hecho que todos volvamos la vista hacia atrás, hacia los años en los que ETA golpeaba con sus crímenes casi a diario a la sociedad vasca y a la sociedad española en su conjunto. De aquellos años nos queda, obviamente, la memoria de cientos de víctimas directas y de todos sus familiares. No olvidaremos, no vamos a olvidar, no lo olvidamos, su sufrimiento, un sufrimiento sobre el que, como digo, se cimentó la victoria de la democracia, de la paz, de la que hoy disfrutamos. Hay inocentes y hay héroes, y los héroes son las víctimas. Bueno, ha tenido que salir la señora Celaá, ministra portavoz, a echarle un capote a Eguiguren, Jesús Eguiguren, el que fuese presidente del Partido Socialista del País Vasco, y como hemos dicho anteriormente, en el año 1992, condenado por la justicia por agredir, por pegar a su mujer. Yo creo que si pegas a tu mujer tienes la catadura moral para luego ya justificar el terrorismo con cualquier tipo de barbaridad. Entonces no me extraña. Ha dicho precisamente que los héroes son las víctimas por esas palabras de Eguiguren, en el que quería poner de héroe nada menos que a Josu Ternera. Entonces los únicos héroes que ha habido aquí son las personas que se han enfrentado a un riesgo de poner su vida en juego, incluso perdiéndola, al totalitarismo vasco, a esta ideología homicida. Estos son los héroes de verdad y a los que hay que reconocer. Y nada más, ya basta de blanquear, ya basta de esa equidistancia. Y yo creo que el socialismo vasco, no solamente ya por supuesto el PNV, debería hacer un análisis de conciencia a fondo. Pues vamos a recuperar las palabras de Jesús Eguiguren, el que fuese número 1 del Partido Socialista en el País Vasco ayer, calificando de héroe al terrorista, al asesino, al sanguinario Josu Ternera. Que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera. Date en cuenta que habla de lucha armada, o sea, está utilizando el diálogo de la izquierda Berchale. Parte del marco mental sí, de Otegi, del que claro, te dibuja Otegi, y a partir de ahí pues tienes un margen muy estrecho. Cuando se habla de lucha armada es como si hubiera una serie de revolucionarios heroicos que están luchando pues, por algún tipo de libertad de su pueblo. Ese es el relato perverso del que hablamos antes. Por lo tanto, que no se hable de terrorismo, que no se hable de una banda de asesinos, que no se hable de un nacionalismo perverso, etnicista y ampliamente racista, es peligroso, sobre todo de quien se atribuye a sí mismo socialista. Bueno, y que el Partido Socialista tiene, por desgracia, tantas víctimas en su haber en esta lacra que hemos sufrido del terrorismo. Eguiguren ha ido un paso más allá de lo que han hecho de momento Batet o Iceta. Esto yo lo enmarco, Roberto, y no tienes por qué coincidir conmigo, en una operación del Partido Socialista de poco a poco ir blanqueando el separatismo, el independentismo. En este caso estamos hablando de un terrorista, por eso digo que Eguiguren ha ido un paso más allá, o dos o tres, que Iceta o que Meritxell Batet. Pero recordemos que Iceta, a propósito del separatismo, del independentismo, en una entrevista que concedía a un medio vasco, Berria, decía que si la mayoría de catalanes quería la independencia, que la clase política española tenía que poner a disposición de esa clase catalana los mecanismos del Estado, es decir, un referéndum para que al día siguiente se pudiesen marchar de España, que rompiesen España. Y Meritxell Batet, cuando dijo que la Constitución española tendría que ser flexible en Cataluña, bueno, del Río Ebro hacia abajo. Yo creo que Iceta se equivoca en una cosa, es que los catalanes no son los dueños de Cataluña y nadie es dueño de una comunidad al margen de las demás, ni de decidir.
hay que plantearse primero quiénes son los catalanes, los que viven allí desde hace 10 años, los que nacieron y se han ido y ahora están viviendo en Andalucía, los que fueron de pequeños y sus padres, los que tienen 8 o 9 apellidos. Es decir, hay una ciudadanía que tiene unos derechos en todo el territorio español y no hay un lugar que pueda decidir al margen del resto de ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué es eso de que si los catalanes quieren? O sea, los catalanes, nadie es más dueño de esa parte de Cataluña como uno que haya nacido en Lugo o en Castellón o en Sevilla. Eso, que lo entiendan una parte de los políticos, es un reto que debemos plantearnos. Es decir, no son capaces de comprender que hay una cosa que se llama la sociedad civil, que hay una cosa que se llama los derechos ciudadanos y que está por encima de entes metafísicos como Cataluña, como el pueblo, como la gente y como todo eso. Roberto, a propósito de Meritxell Batet, ahora ha sido la designada por Pedro Sánchez para que presida la mesa del Congreso de los Diputados. Esta señora, recordémoslo, en el año 2013, ella y 12 diputados más del PSC se salían de la disciplina del partido y votaban que sí a la posibilidad de un referéndum en Cataluña. Si esto no es un guiño de Sánchez al separatismo catalán, se le parece mucho, ¿no? Los guiños al separatismo, el único gesto que tiene que haber es un gesto a la Cataluña no nacionalista, y el único gesto a Cataluña y a la independencia del Poder Judicial sería decir claramente, señores, no habrá indulto para los golpistas. El resto de guiños a Cataluña, por poner a alguien del Congreso catalán, pues no sé, tampoco se hace guiños a los rubios si pones a un rubio, no se hace guiños a los altos si pones a un alto, o guiño a los oscenses, no lo sé, no sé qué guiño es el poner a Meritxell, que además Jiménez Los Santos dijo que era un Iceta con 30 kilos menos. Entonces, tú sabes el apodo que usa Federico con el señor Iceta, ¿no? La Gogó del Llobregat. La Gogó del Llobregat, efectivamente. Es bastante particular a la hora de poner motes, sí. Vamos a ver ahora a Maite Pagaza, antes en las filas del Partido Socialista, ahora está en Ciudadanos. Es una señora que siempre ha dado un gran ejemplo de la lucha por la unidad de España, la lucha por la libertad, y eso siempre viene aparejado, luchar contra el separatismo, contra el independentismo vasco, más en concreto el terrorismo de ETA y todos sus medios y satélites que han estado dándole cobertura durante tantas décadas. No nos olvidamos del PNV, que siempre de perfil ha recogido las nueces. Siempre. Unos agitaban el árbol, que eran los señores de la ETA poniendo bombas, y otros recogían los resultados, esas nueces tan ricas que les han gustado a gente como Arzalluz. Vamos a ver lo que ha dicho Maite Pagaza a propósito de esas lamentables declaraciones de Jesús Eguiguren. Josu Ternera tiene que responder a 4 causas en España. 2 de ellas pueden significar nuestro juicio de Nuremberg. Cómo se termina el terrorismo, cómo se afronta el posterrorismo, es absolutamente necesario. Y hay que refutar la historia de ETA en esos juicios, porque uno de ellos es la primera vez que se va a juzgar el delito de lesa humanidad a los cabecillas de la banda terrorista ETA. El que más tiempo ha sido cabecilla de la banda terrorista es Josu Ternera. Me parece interesante lo del juicio de Nuremberg. Hay, Roberto, si no me falla la memoria, 300 o más de 300 casos sin resolver, ¿no?, de ETA. Sí, y que si no colaboran va a ser difícil que se resuelva. Maite Pagaza es una de esas heroínas, ya que hablamos antes de héroes y heroínas, una de esas heroínas que yo considero realmente. A su hermano lo mató ETA, y sin embargo Maite Pagaza es una señora que va a Rentería y la insultan y tiene que salir prácticamente escoltada, junto con Fernando Savater y junto con Albert Rivera y otros que fueron allí a hacer un mitin. Por lo tanto, alguien valiente de verdad que se ha enfrentado Rentería, ¿no?, al totalitarismo. Sí, en Rentería, cuando se hizo el mitin de Ciudadanos, que salieron, bueno, hubo una serie de escrache por los intolerantes y por los salvajes. Y en Alsasua hubo otro. En Alsasua también. Y Maite Pagaza siempre ha dado la cara y además ha hablado pues muy diáfana. Y me parece que es de las personas que merecen todo el reconocimiento, porque es gente que, sabiendo lo que viven, no han abandonado el País Vasco y siguen ahí luchando y siguen en su pueblo de siempre, intentando dar la cara por los silenciados, porque al final lo que se impone es el nacionalismo y al final es la ley del silencio. Y esa ley del silencio hay que ir rompiéndola poco a poco. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias como siempre por estar a ti, Javier, un día más en la redacción abierta de la tarde. Nos vamos a la publicidad, enseguida volvemos. Continuamos en la redacción abierta, último programa ya de la semana. Les vamos a dejar con lo mejor de Debería Ser Noticia, ese programa que se emite todos los domingos a las 9 de la noche.
en el que damos los testimonios de los youtubers políticamente incorrectos. Vamos a tratar de combatir la hegemonía cultural progre. Esta semana, y lo van a ver ahora mismo, van a poder analizar con un youtuber el escrache feminista que recibió uno de ellos, algo desgraciadamente habitual, esto de censurar la libertad de expresión y no dejar a otros que se expresen, y también la segunda parte de una interesantísima entrevista a Juan Manuel de Prada.